Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Regresamos, una nueva hora del Espacio en Blanco se abre entre todos vosotros después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y una pregunta que estamos haciendo en Twitter: si serías capaz de dejar o abandonar las redes sociales. Saludos a todos los que estáis trabajando en esta noche, toda la gente en diferentes profesiones y a todas las personas que en muchas partes del mundo están sintonizando el Espacio en Blanco. También a los que descargáis el podcast, saludos desde España, saludos, un placer que escuchéis el programa a cualquier hora y que disfrutéis con él. Esta noche seguramente lo vais a hacer. Nuestro invitado de la noche, Pedro Baños. Buenas noches, Pedro, ¿sigues ahí otra vez? Aquí sigo, Miguel, encantado. Te hago una preguntita y luego te doy felicidades. Dicen que dice, a este señor coronel me gustaría preguntarle que en esta sociedad apocalíptica que describes, ¿dónde quedan los sistemas que hemos construido con tanto esfuerzo y tanta sangre? ¿Dónde están los tribunales de derechos humanos, los sistemas parlamentarios, los controles a los gobiernos, el cuarto poder? ¿Dónde está todo eso? Pues mira, la pregunta es excelente. Si hablamos, por ejemplo, en el ámbito ya del cerebro, esta invasión del cerebro, precisamente Rafael Yuste, este gran científico español, una verdadera eminencia mundial, que fue además el que animó a Barack Obama a llevar adelante la iniciativa Brain, y él mismo es consciente de que se ha creado un verdadero monstruo que puede perjudicar a los ciudadanos, y está haciendo lo posible porque los gobiernos de todo el mundo lleven a cabo o instauren lo que él llama los neuroderechos, porque está claro que estamos perdiendo clarísimamente incluso nuestros valores más fundamentales, democráticos, nuestra libertad, nuestra intimidad, nuestra privacidad, y a lo mejor no somos conscientes de ello o plenamente conscientes, pero para eso debemos tener buenos dirigentes que verdaderamente se preocupen por todos los ciudadanos, por su pueblo, porque si no, desde luego la democracia tal y como la conocemos va a dejar de existir. Preguntan también que cuándo un militar retirado va a estar en la Moncloa. No sé si la Portilla o... No, yo aparte todavía no estoy retirado, estoy en la reserva. Ah, perdón, la reserva. Vale. Sí, y sinceramente creo que los militares debemos estar al margen de todas las diatribas políticas. Los militares estamos para servir a todos y cada uno de los ciudadanos, que son los que, entre otras cosas, nos pagan el sueldo, y no para estar al servicio de ningún gobierno, aunque es verdad que las órdenes no nos queda más remedio que recibirlas a través de los gobiernos elegidas democráticamente por el pueblo. Pero los militares, cuanto más alejados estemos de la política, yo creo que muchísimo mejor. Vale, te saludan desde Brighton, dicen, excepcional programa. Carmen desde Brighton te manda saludos. Decías antes, controlar la mente a través de múltiples sistemas que hemos estado así analizando a vuela pluma, controlar el cerebro con esos chips. Hay un paso más todavía en ese futuro que quiero que nos cuentes todavía, Pedro, si te parece. Tratemos de buscar conclusiones. ¿Cómo será nuestra vida en el futuro? Quizás como anuncian ya algunas películas. Los diseñamos para confiarles nuestro hogar, nuestro modo de vida, nuestro mundo. El lanzamiento de la nueva generación de robots de US Robotics se ha visto empañado por la muerte del diseñador Alfred Lanning. Identificación. Un robot no puede dañar a una persona, es la primera ley de la robótica. Sí, ya sé, las 3 leyes. El círculo perfecto de la protección. Mis robots no matan personas. Oiga, sospecho que no le gusta cómo son. Hay un gran problema con los robots. Nos comunican que instemos a la gente a quedarse en lugares cerrados. Es un extracto de la película Yo Robot del director Alex Proyas. ¿Es este el futuro que nos espera? ¿Un mundo lleno de robots?
¿Será una inteligencia artificial la encargada de controlar a las masas? Tratemos de buscar más respuestas. Otro aspecto, Pedro, que parece que nos están ya anunciando de ese futuro, va a ser un mundo lleno de máquinas, inteligencia artificial, robots, no necesariamente con un cuerpo parecido al ser humano, antropomorfo, sino de otras maneras. ¿Esto puede ser también un paso más para el control? Pues sí, mira, efectivamente esto ya es una realidad. El otro día, hace muy pocos días, el jefe del Estado Mayor del Ejército Británico decía que para dentro de 10 años el Ejército Británico estaría compuesto al menos el 25% por robots. Hablaba incluso de cifras, daba cifras exactas de 30.000 robots. Claro, es que, fíjate, y yo me atrevería a decir que la otra parte de los humanos van a ser humanos robots, es decir, unos serán robots soldados y otros soldados robots, porque es un poco a lo que estamos yendo, porque incluso el ser humano, la persona, va a estar potenciada físicamente, psicológicamente, no todos, aquellos a los que se les quiera potenciar, porque hay capacidad para ello. Y además vamos a entrar en una sociedad muy complicada, más aún de la que tenemos, porque esta robotización, esta digitalización, lo que va a hacer, entre otras muchas cosas, es que vaya a haber mucho menos puestos de trabajo, aunque haya diferentes puestos de trabajo, pero va a haber mucho menos, va a estar dominada por una pequeñísima élite tecnológica, la que domine esta tecnología, y los demás, pues vamos a quedar, en algunos casos, pues que tendremos que estar de alguna forma mantenidos por el Estado, entre otras cosas, entretenidos por el Estado, evidentemente para que no existan pues subversiones o no existan movimientos revolucionarios dentro de la sociedad, porque desde luego vamos a una sociedad que va a ser, como digo, todavía mucho más compleja de la que estamos viviendo en la actualidad, que ya lo es. Ahora te preguntaré si hay formas de controlar todo esto. En alguna parte también decías que los libros, Fahrenheit 451 me parece que era el número, esa película mostraba un futuro en el que se quemaban los libros. Ahora no hace falta quemarlos porque no hay gente o no hay tanta gente que lea, ¿verdad? Claro, esta novela distópica de Bradbury, efectivamente ahí para que controlara la sociedad, pues se quemaban los libros para que la gente no se formara, no se informara. Pero es que hoy en día cada vez se lee menos, lamentablemente, sobre todo los más jóvenes. ¿Por qué? Porque se sienten atrapados una vez más por todos estos dispositivos electrónicos. Es más fácil pasarse la tarde viendo vídeos en Facebook o en TikTok que estar pues trabajando la mente. Esa mente, lo bonito que es además un libro que nos hace volar la imaginación, que nos alimenta el espíritu, pero claro, al final requiere un trabajo intelectual, es mucho más cómodo pues ver algo que nos distraiga completamente. Y es cierto que estamos entrando también en un momento en el que nos cuesta leer y que nos cuesta sobre todo profundizar en la lectura. Por eso, y lo saben perfectamente, que nuestra capacidad de atención es cada vez menor, y por eso vemos que en las noticias hay un titular y 2 o 3 subtitulares, porque está más que demostrado que la inmensa mayoría de las personas no lee el artículo completo del que pueda aparecer en la prensa o en la prensa digital, y lo que hace es que esos titulares también estén condicionándonos, porque muchas veces tienen hasta poco que ver con el contenido de la noticia, y por eso una de las medidas evidentemente es leer muchísimo, recuperar la lectura en libros, por supuesto, también lo más variados posibles, para que nos enriquezca nuestra intelectualidad, que al final es lo que nos va a salvar como personas. Desde Uruguay te mandan saludos también una persona que trabaja en la docencia y dice que ojalá no permitamos los docentes ser meros instrumentos que replican estas formas de dominación, que el ser humano vuelva a su innata necesidad de investigar. Ojalá sea así. Más datos casi terminando. En tu libro hablas también de que en este último tiempo, no solamente las drogas esas aparentemente ilegales, sino ha habido un aumento increíble, hasta un 50% de ansiolíticos. Vivimos una sociedad más angustiada, ¿no? Sí, además es muy preocupante tanto los legales como las ilegales, las sustancias psicofármacos, porque estamos entrando además en todos estos nuevos opiáceos sintéticos que son verdaderamente anestesiantes de la sociedad,
que es que ni siquiera ya ni siquiera son lúdicos. Y además, efectivamente, es muy preocupante el abuso que existe claramente de los psicofármacos legales, es decir, con receta. Y sobre todo hay algo que es muy preocupante, muy especialmente preocupante, Miguel, que es este uso y abuso con los niños, con los más pequeños, que prácticamente es habituarles para que ya desde su más tierna infancia se acostumbren a consumir este tipo de sustancias, que en cierto modo pues también es una manera de control social. Casi 2 cositas más. ¿Cómo reconocer ante tanta historia que nos viene? Lo vemos ahora con las noticias, por un ejemplo de la pandemia. Por un lado dicen una cosa, por otro lado se dice otra. Tenemos tanta información. Es una pregunta que nos pasa a nuestra compañera Rosa Rodríguez. ¿Cómo reconocer lo que es verdad en los medios de comunicación, si es que me estoy metiendo con nosotros, si hay algo de verdad en ellos? Pues mira, cada vez es más difícil, Miguel, incluso para los profesionales que nos hemos dedicado muchos años a investigar, a pensar, porque es cierto que cada vez se camufla con mayor astucia la verdad y la mentira para ocultarnos la realidad. Y lo peor de todo esto, y es muy triste decirlo, que es que los primeros que nos falsean esta realidad son nuestros dirigentes, que vemos que son los primeros desinformadores, curiosamente los que luego dicen que quieren luchar contra la desinformación. Y lamentablemente también lo estamos viendo todos los días. Entonces, la primera recomendación, si me lo permites, Miguel, sí, es intentar suministrar a nosotros mismos la información de fuentes muy diversas, no centrarnos solamente en aquellas que nos quieran transmitir de manera intencionada. Sé que no es fácil y sobre todo pues para personas que llegan a su casa cansadas de su trabajo, como para encima ponerse a buscar en distintas fuentes, pero tenemos que intentarlo, porque si solamente bebemos de una sola fuente, seguro que esa fuente está contaminada. Vale. Otro tema que tratas aquí, los rebeldes. Esas personas que quieren ir en contra del sistema lo tienen complicado, no tienen futuro, ¿verdad? Pues no, porque el sistema no te aplasta, te machaca, y hoy en día es muy fácil desprestigiar a una persona de la noche a la mañana. Hay que pensar que estas campañas de desprestigio, que siempre se han realizado, pero que antes quedaban en un pequeño círculo, pudiera ser en el entorno laboral, en el entorno escolar o en un barrio, esto hay que pensar que se hace de manera universal y además con una rapidez inusitada. Entre otras cosas, antes lo comentábamos, con estos bots que se pueden comprar por decenas de miles para crear una falsa campaña de desinformación, de desprestigio, y por tanto es muy difícil luchar contra ello. Lo que pasa es que algunos nos lo hemos propuesto y bueno, algunos palos sí que nos dan de vez en cuando. Soluciones te pido. Decías tratar de buscar información en diferentes medios. ¿Hay algo más? ¿Podemos dejar no sé si dejar los teléfonos o las televisiones? Es difícil, yo creo, abandonar ya eso, ¿verdad? Pero ¿cómo defendernos para que no nos dominen? Pues mira, como todo, usarlo todo con prudencia, con cabeza, con sensatez. En la pregunta que tú hacías, ¿podemos dejar las redes sociales? Eso es como decir si podemos dejar las las relaciones sociales físicas. Evidentemente no, pero tenemos que saber con quién nos relacionamos, a quién seguimos, qué información recibimos. También hay una parte positiva. Por ejemplo, en Twitter, sabiendo a quién se sigue, se puede obtener muy buena información. Lo que no podemos es dejarnos arrastrar y sobre todo pasarnos horas infinitas prácticamente sumergidos en estas redes que intencionadamente pretenden que pasemos el mayor tiempo posible. Como todo, con cabeza, y sobre todo, muy importante, no aportar nunca datos innecesarios en ninguna red social, en internet, ser muy prudente, pensar que siempre hay alguien que puede estar interfiriendo en nuestra conversación, nuestros mensajes, que lo puede estar grabando y lo puede estar almacenando para emplear contra nosotros el día de mañana. Y sobre todo para los más jóvenes, que no piensen por lo que son hoy, como pongo en el libro, que piensen por lo que pueden llegar a ser el día de mañana. Que alguien, todo esto que ahora están aportando, estos vídeos que ahora nos pueden parecer tan graciosos, alguien el día de mañana lo puede sacar para machacarles socialmente, para perjudicarles y de manera muy grave. Déjame que antes de terminar y de preguntarte una cosa que tengo aquí pendiente, pongamos un pequeño fragmento de cosas que hablan de la verdad. Tal y como yo lo veo, debía elegir entre el cinismo y la franqueza. Si nadie asume la responsabilidad de lo sucedido, la historia terminará en una conspiración de silencio. Pero la verdad
no está en las mentiras que nos contamos unos a otros, sino en las que nos decimos a nosotros mismos. A lo mejor el camino del corazón que decían algunos chamanes, algunos místicos por ahí en Latinoamérica, sea un buen camino para seguir en este follón en el que estamos. Pues mira, y una de las cosas que también pongo en el libro, que las personas tenemos que intentar tener un momento para nosotros mismos, para reflexionar, para desconectar de todo este mundo electrónico que nos rodea y de pensar verdaderamente qué es lo que nos beneficia, cuál es nuestro propósito en la vida, qué es lo que queremos, no lo que quieran los demás, sino que de verdad lo que hagamos, las decisiones que tomemos, que sean propias. Y por eso hace falta un momento de reflexión personal, que es muy importante. Y además que intentemos que lo que nosotros creemos que es nuestra verdad, que nos sigan permitiendo contarla, Miguel, que también es esencial. Yo ponía hace muy poco un tuit que estamos entrando en una sociedad del aplanamiento social, estamos entrando en la imposición del silencio, y eso no es bueno. Creo que en un sistema democrático todo el mundo, solamente con un límite que es la ley, tiene derecho a expresarse con libertad. Eso y la autocensura, ¿verdad? Que a veces no se puede hablar porque no es políticamente correcto, etcétera, etcétera. Porque cada vez nos da más miedo hablar, incluso expresar nuestros pensamientos, precisamente porque alguien nos critique tan sumamente, de forma tan ácida, que efectivamente nos machaquen socialmente, nos asesinen socialmente, y eso al final nos lleva a una autocensura, pero que eso no es la verdadera libertad. Como yo pongo, me gustaría que todos estuviéramos en ese Speaker's Corner del Hyde Park, en el que podamos decir todo lo que queramos sin que nadie por eso pretenda destruirnos ni desde luego asesinarnos socialmente, y por supuesto siempre respetando una vez más los límites de la legalidad, que deben ser los únicos a los que nos debemos ajustar, no a los límites administrativos, sino a los límites legales. Sí, señor. Este es nuestro invitado, Pedro Baños, el dominio mental, la geopolítica de la mente. Y en un último minuto, no quiero que te vayas, hay un tema que nos preocupa mucho, seguramente lo vamos a tratar más. ¿Qué te parece QAnon, ese grupo extraño en Estados Unidos? Pues fíjate, mira, en estos momentos de polarización que estamos viviendo, no solamente en Estados Unidos, en muchos países, pero muy especialmente en Estados Unidos, de enfrentamiento claramente ya civil, que esperemos que no pase de ahí, que no pase un enfrentamiento armado con todas las armas que hay en Estados Unidos, pues surgen teorías de lo más extravagantes, ¿verdad? De ese estado profundo, de ese estado que es verdad, el que dicen que maneja las riendas del país, que comete además las mayores aberraciones, porque es propio de estos momentos de polarización, donde las personas, para atacar a los demás, pues son capaces de sacar cualquier historia, de crear cualquier fantasía, con tal, como decimos, de alimentar su propia polarización. Hablaremos de ello. Pedro, gracias. ¿Forma de contacto contigo? Pues ya sabes que tengo una página web y todas las personas que lo deseen, geostratego.com, pues me pueden contactar, y de hecho me contactan todos los días muchísimas personas, y vuelvo a decir lo mismo, hay veces que no tengo tiempo para explayarme, ya me gustaría poder atender mejor a todas las personas que me contactan, pero como mínimo siempre les respondo, aunque sea de manera muy breve, a todas las personas que quieren entablar contacto conmigo. Geostratego.com. Geostratego.com. Pedro Baños, el dominio mental, la geopolítica de la mente, un libro, un estudio lleno de un montón de datos que nos pueden servir para librarnos, ser un poquito más libres, por lo menos, y pensar por nosotros mismos. Ha sido un placer, Pedro, un honor que hayas estado de nuevo en el programa. Pues para mí ha sido el honor, Miguel, para mí siempre un placer estar en tu programa, y además pues también les mando otro abrazo muy entrañable a todos tus seguidores, que como te decía al principio del programa, sé que son seguidores muy fieles, que no faltan nunca a tu cita, porque haces un programa magnífico, Miguel. Gracias a los invitados que tenemos. Fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos prontito, ¿vale? Descansa. Hasta cuando tú quieras, un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Radio Nacional de España. Somos tu radio. ¿Te atreves a caminar por una senda en silencio absoluto?
¿Quieres darte un baño de bosque? Pues a mí no me gusta mi trabajo, pues déjalo. Pues hay cosas que no me gustan y las tengo que tener, pues no las tengas. Pues si es que las tengo que tener, pues entonces que te guste. Sin atajos, en Radio Nacional de España, con Marcelino Blanes. Conecta con la naturaleza, pon tu mente en el paisaje, comunícate con la tierra y descubre que la vida es más sencilla de lo que crees. Sin atajos, los lunes a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Un saludo a todos los amigos de Espacio en Blanco. Un abrazo muy fuerte desde Grimbergen, Bélgica. Gracias. Seguir así, que me gustan mucho vuestros podcasts. Gracias a ti y gracias a todos por escucharnos desde diferentes partes del mundo y desde aquí en España, evidentemente, desde Radio 1 y Radio 5 y descargando el podcast. Hemos cambiado un poco el plan gracias a que hemos ampliado un poquito el tema que teníamos con Pedro Baños y nos vamos con otro Pedro y otro tema nuevo que espera aquí en el Espacio en Blanco, que tiene que ver con la historia, con Rosacruces y con otro tipo de asuntos, ya veréis que interesantes. Nuestro teléfono en marcha y las redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, por si queréis participar. Y os dejamos con el siguiente tema en este Espacio en Blanco. Se acerca el final del siglo XIX y París es un hervidero de esoterismo, espiritismo, magia, masonería, teosofía. Surge entonces un movimiento artístico vinculado con las sociedades secretas. Josephine Peladan, fundador de la Orden de la Rosa Cruz del Temple y del Grial, auspiciará la celebración de una serie de exposiciones anuales de jóvenes artistas afines a su credo esotérico, a las que llamó los Salones de la Rosa Cruz. Y hasta esos salones queremos ir ahora para encontrarnos con esa multitud de artistas. Arte y esoterismo reunidos. Tratemos de conocer algo más de todo ello de la mano de nuestro siglo. Hubo un tiempo en la historia, no hace mucho, en el que todos estos temas que tratábamos eran algo normal. La gente hablaba de espiritismo, de magia, de teosofía como algo absolutamente diario. De algo así vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Pedro Ortega. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Miguel. Un placer de estar de nuevo en Espacio en Blanco. Y yo de que estés aquí con nosotros. Ingeniero y historiador del arte y doctor en estética. ¿Tú cuando te preguntaban letras o ciencias, tú qué decías? ¿Las dos o más? ¿O los tres? Bueno, en principio, de jovencito, ciencias. Decía siempre ciencias, pero cuando ya llegué a la carrera, estaba terminando, digo, uy, aquí falla algo. Y de hecho pues fue prácticamente terminar la ingeniería y empezar con mis actividades culturales que me llevaron luego pues a estudiar la carrera y el doctorado. Durante algún tiempo hemos hablado de una revista que hay que estar loco para lanzar una revista en estos tiempos, se llama Mistérica, de una calidad excelente. Está ahí medio parada por el momento, ¿no? Pero estáis haciendo otras cosas. Sí, mira, en la página mistérica.net lo que se puede ver ahora es, además de las revistas que se mantienen en edición digital para que el que quiera comprarlas, pues hay un mapa mundi, en el cual hay señalados con iconos toda una serie de lugares alrededor del mundo y que nos van diciendo qué misterio se esconde en esa concreta localidad. Así que, bueno, pues esto se entra en mistérica.net y en la pestaña Terra Secreta, que es como se llama esta aplicación, pues se pueden visitar todos esos lugares misteriosos alrededor del mundo. No lo he visto, pero prometo pincharlo enseguidita. Pedro Ortega, con él nos vamos a ir a París y a esas reuniones que hacían con gente de bien vivir, ya veréis. ¿Qué pasaba, Pedro, en Europa, no solamente en París, sino en otros muchos lugares de Europa, un poquito menos en España, que había tanta hervidero de esoterismo, de espiritismo, de magia, masones, etcétera? ¿Qué ocurría? Bueno, pues es un momento clave porque ahí había pasado un fenómeno social
que era, por ejemplo, Darwin había hablado del origen de las especies que estaba dando de cara contra el Génesis, ¿no? Que hablaba del creacionismo, ¿no? Y luego el capitalismo de Marx, que nos habla en El Capital también de Dios es el opio del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto de crítica contra la religión establecida surgen un sinfín de sociedades secretas, credos, como tú bien decías, espiritismo, teosofía, masonería, rosacruces, pero luego también vertientes, digamos, científicas como el galvanismo, ¿no? Que pensaban que con la ciencia se iba a poder controlar y conocer todo el universo, y de hecho estudiaron telequinesis, mediums, fueron examinadas en sociedades psíquicas. Digamos que había una noción de que a través de estas ciencias un poco ocultas o secretas se iba a poder controlar todo el universo, cosa que, como hemos visto todavía en nuestros días, no ha podido ser así. Pero bueno, era un periodo de ebullición en toda Europa, como bien señalas, aunque con capital en París, que era la capital cultural de la época, pues tuvieron auge todas esas corrientes, digamos, filosóficas ocultas. Ya, pero lo bueno, Pedro, es que no se veían entonces, se veían mal vistas, valga el juego de palabras, ¿verdad? La gente que se dedicaba a esto era gente de mucho nivel intelectual, artistas, un poco la vanguardia de la intelectualidad. Así es, tienes razón. Además es que, bueno, por ejemplo, Allan Kardec, que era un científico, estudió todo el fenómeno de la mediunidad. Los grandes aristócratas acudían a las sesiones que en francés se llamaban séances, y bueno, pues tenían las mesas parlantes, las medium que contactaban con seres del más allá, y sí, era una práctica muy bien considerada, y que, bueno, pues solo un poco el tiempo y las condiciones que sufrió Europa pues fueron relegando a esta serie de prácticas como una serie de prácticas un poco minosas, vergonzosas, que a mi juicio pues no tendría que haber sido así. Pero bueno, en ese momento, Miguel, como tú bien dices, había una eclosión de todos estos fenómenos y sí, estaban muy bien vistos. Casi me has contestado, Pedro. Te iba a decir que por qué cambió un poco todo. Quizá por el oscurantismo que llegaron con las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda, y rechazaron o echaron de lado un poco todos estos saberes. Bueno, eso es un factor histórico que obviamente es así, no se puede negar. Pero yo creo que la cuestión va más por otro lado y va más por las ciencias positivas, los estudios universitarios. Hubo una serie de corrientes positivistas, no en el sentido de positivo, sino de ciencia positiva, que solo se basa en lo que puede comprender y puede medir y puede palpar realmente. Entonces, digamos que como estas ciencias esotéricas no podían repetirse en experimentos seriados, digamos que fue la ciencia la que fue condenando a estas, disciplinas como algo que no se podía medir, no se podía controlar y por tanto era algo falso. Entonces, hubo un discurso de la academia, de los ortodoxos, los profesores de las universidades, los intelectuales, que dejaron de lado a todas estas disciplinas y a partir de ahí empezaron a considerarse como algo que no era cierto, que tenía sospechas de trampas, se pensaba que las sesiones mediúmnicas no eran más que falsedades, ¿no? Como sí que es verdad que se demostró en algunas ocasiones que alguien se quiso aprovechar de otras personas a través de estas prácticas, pero bueno, digamos que la academia fue la que se tomó la batuta de lo que era científico y lo que no, y se creó una mala fama para todas estas disciplinas esotéricas. Vayamos a dignificarlas y a recuperarlas un poco, si te parece. Gracias a gente como tú, a estudiosos que están en el tema, se va haciendo. Has escrito un libro, más que un libro, es un tratado, se llama Arte y Sociedades Secretas, y hablas de Peladán y los salones de la Rosacruz. ¿Quién era Peladán, este colega? Bueno, Peladán es un personaje muy singular y a mi juicio muy importante. Él originalmente nació en Lyon en 1858 y enseguida se desplazó a París. Pero él era un hijo de un padre que había sido protestante y se había convertido al catolicismo, con lo cual era un ultracatólico.
Y Peladan mezcló este catolicismo tan ortodoxo con los conocimientos de la antigua Babilonia. De hecho, él era un personaje bastante rocambolesco porque, bueno, tenía unas largas barbas, vestía con sayas púrpuras y iba haciendo astracanadas, gestos, llamando la atención allí por donde pasaba. Astracanadas, qué palabra eso. dando la nota. Dando la nota. Bueno, a la pobre mujer de Wagner la montó un lío allí en Bayreuth, donde fue a ver una ópera de Wagner, porque Peladan era un gran seguidor de Richard Wagner, aunque no le pudo conocer en vida, desafortunadamente. Pero vamos, era un personaje súper curioso y que además partió óperas con todos los que eran de su quinta, porque él fundó una sociedad secreta primero con Stanislas de Guaita y con Papus, este último, por cierto, de La Coruña, que estaba afincado en París. Fundaron la Orden de la Rosacruz Cabalística, pero este hombre, como era tan particular, Peladan, lo que hizo fue romper esa sociedad y montar la suya propia, que era la Orden de la Rosacruz, del Temple y del Grial. Casi nada. Luego hablaremos de la relación que tuvo con el Grial, pero ¿esto tiene algo que ver con los otros Rosacruces o son los mismos? Sí, vamos a ver, digamos que estas sociedades rosacruces podríamos decir que es un revival de las sociedades rosacruces que habían surgido en el siglo XVII. Y bueno, te cuento un poquito, Miguel, porque tiene un poco de historia. Las sociedades rosacruces veneran a un personaje que se llama Christian Rosenkreuz, que vivió aproximadamente entre los siglos XIV y XV y del que se dice que vivió más de 120 años. El caso es que este hombre, Christian Rosenkreuz, fue enterrado en una cripta y con velas alrededor. Pues se dice que en el siglo XVII, cuando fue redescubierta su tumba, él estaba incorrupto y las velas permanecían encendidas. Una cosa muy curiosa. Entonces surgieron ahí en ese momento, en el siglo XVII, en Alemania, 2 o 3 textos fundamentales relacionados con la vida de Christian Rosenkreuz, que uno es la Fama Fraternitatis y otra se llama Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, que son, digamos, los textos fundacionales para las sociedades rosacruces de ese momento y que luego van a revivir en el siglo XIX, como comentábamos antes, la Rosacruz cabalística y la Rosacruz del Temple y del Grial de Josephine Peladan. ¿Qué tenían que ver con los masones? Pues digamos que el credo, la forma, el ritual es muy parecido. Digamos que podríamos decir que las sociedades rosacruces tienen inspiración masónica, pero sí que es verdad que está muy presente, digamos, el mundo alquímico, cabalístico, y que, bueno, pues tiene a lo mejor algunos componentes un poco diferentes de la masonería, pero tiene sin lugar a dudas una inspiración en esta sociedad, en este tipo de sociedades secretas. O sea que estaríamos hablando de una sociedad parecida a las masónicas. Lo que pasa es que, como vemos en el siglo XIX en París, pues están capitaneadas por personajes que llevan la batuta, como es el caso de Peladan, que es el que dicta y impone sus criterios y sus doctrinas a sus seguidores. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Esta noche, en este momento, hablando con Pedro Ortega de ocultismo alto nivel, arte y sociedades secretas. Peladan tenía que ver, era un artista también, ¿no? ¿Era un pintor o...? No. Él, fíjate, es muy curioso, porque Peladan es, digamos, lo que sería un moderno comisario de exposiciones. Es que es muy curioso porque no hay muchas figuras, y si miramos a lo largo de la historia, digamos, los filósofos y pensadores que han realizado, digamos, propuestas estéticas, no las han llevado a cabo, y Peladan lo que consiguió es llevar a cabo, a través de una serie de 6 exposiciones, su ideal estético, que digamos que gracias a sus ideales reclutó a una serie de artistas para exponer en París desde 1892 a 1896 nada menos que 6 exposiciones internacionales relacionadas con su orden de la Rosacruz. Es decir, artistas que pertenecían a esta sociedad secreta, ¿no?
Sí, unos cuantos sí. Bueno, hay una disputa porque Peladan quería traer a los salones pues a personalidades de la pintura parisiense, sobre todo de corte simbolista, que esto es muy importante. Él lo que busca son pintores que reflejan en su arte el ideal, y él trata de llamar a pintores reconocidos como Gustave Moreau o los prerrafaelitas en Gran Bretaña, pero no le hacen caso a su llamada, y él lo que va a hacer es reclutar a una serie de jóvenes artistas que siguen ese precepto del ideal en el arte, y que vendrían a ser como una segunda ola de pintores simbolistas a los que no les importa. Además son gente joven que necesita exponer, y qué mejor escaparate que el de París. Y de hecho pues hay algunos pintores en las sociedades, en los salones Rosacruces, que luego pues enseguida se marchan a otras corrientes no alejadas un poco del simbolismo. Uh-huh. Pero vamos, podemos decir que los salones de la Rosacruz albergan pintura simbolista y de muy alto nivel. Luego te preguntaré si queda algo de todo esto. ¿Cómo era la sociedad secreta? ¿Se sabe qué normas tenían o qué había que hacer para entrar? Bueno, había que hacer para entrar. Estas sociedades, más que secretas, eran discretas. Y Peladan, digamos, promocionaba su orden a través de anuncios en el periódico. O sea que digamos, el secretismo era relativo. Y él lo que hace, por ejemplo, es convocar bueno, él conoce, obviamente va conociendo a mucha gente que tiene interés en el ocultismo, en las sociedades secretas, pero bueno, pues a través de conocidos va incluyendo en su sociedad secreta a distintas personas que cree que pueden, bueno, que le caen bien y que cree que pueden, digamos, llevar adelante sus preceptos. Y bueno, pues llega a publicar, como te decía antes, en el periódico una serie de instrucciones de qué tipo de arte no querría en su sociedad secreta, ¿no? Por ejemplo, dice que los bodegones no tendrán cabida, que no tendrán cabida tampoco objetos, o sea, representación de objetos o de animales relacionados con el deporte. Bueno, es una serie de digamos, de prescripciones un tanto rocambolescas, que hacen que la sociedad secreta de Peladan, en la Orden Rosacruz del Temple y del Grial, pues sea una cosa un poco extravagante, por decirlo de alguna manera. En el libro, casi terminando, estamos dando simplemente unos cuantos apuntes. Hablas de mujeres, la mujer ideal y mujeres fatales. ¿Había mujeres en esta sociedad secreta o qué relación tenía la parte femenina? Bueno, pues es muy curioso, porque Peladan se llamaba originalmente Joseph Aimé, y cambió su nombre por el de Josephine, que es José en femenino. Uh-huh. O sea, su nombre en femenino. Este hombre tenía bueno, hemos dicho que era un católico ultra ortodoxo, y bueno, digamos que él veía a la mujer en dos sentidos. Por un lado, la mujer, el ángel del hogar, que sería la mujer que cuida del marido, de los hijos, o sea, todo, digamos, pues es un canon un tanto, bueno, hoy totalmente desfasado, pero que en la época tenía su predicamento. Y la mujer fatal para Peladan era aquella que era capaz de tentar al hombre con sus encantos, con su seducción, y le iba a llevar fatalmente a la perdición. Entonces, ante estas dos posiciones, Peladan muestra una tercera, que es el andrógeno, la androginia. Esos seres que no se sabe si son masculinos o femeninos. Esto está inspirado, obviamente, en Platón, que Platón nos cuenta que los seres antes de llegar al mundo tienen dos aspectos, el masculino y el femenino, y que cuando naces se separan en dos, en lo femenino y lo masculino, y por eso digamos, tenemos que buscar a nuestra media naranja, a nuestro amor platónico, de ahí viene el nombre, para, digamos, unir lo que se ha separado antes de la caída. Así que ahí tenemos ese concepto de androginia que tiene Peladan, y que bueno, pues que lleva también a la práctica a la hora de fichar a sus pintores. Por ejemplo, podemos pensar en un pintor belga que se llama Fernand Neuf, uno de los más importantes del salón, que estaba obsesionado con su hermana, y en sus figuras masculinas y femeninas
pues aparecía de alguna manera velada este rostro de su hermana, con lo cual tenemos una Genandria, que es digamos el andrógino femenino, que aparentemente es una mujer, pero si le miras al rostro no sabes si es una mujer o es un hombre, es un ser ambiguo. Esta ambigüedad era fundamental dentro de las ideas de Peladan. Y casi terminando, Peladan y la búsqueda del Grial. ¿Anduvo detrás de el Santo Grial? Sí. Esto es muy, muy curioso, porque vamos a ver, Peladan acaba su gesta estética, como él la llama, en 1896. Bueno, pues pasaron 10 años y en el año 1906 él escribió un libro llamado El secreto de los trovadores. Antes hemos mencionado que era muy seguidor de Wagner, y en concreto Wagner, en la ópera Parsifal, habla de un lugar, Wagner inspirado en escritores de la Edad Media. Decía en ese Parsifal que el Grial estaba escondido cerca del castillo de Montsalvat. Y Peladan lo que dice es que ese Montsalvat en realidad es Montsegur, el último lugar donde murieron los últimos cátaros. Y claro, él pensaba que los cátaros habían custodiado ese tesoro griálico, y que justo antes de ser aniquilados lo habían sacado por a escondidas y lo habían escondido cerca de algún lugar de Montsegur. Así que, digamos, y fue uno de los muchos que en aquella época, porque esto tuvo un fervor también allí en el París de comienzos del siglo XX, y es que muchos emprendieron la búsqueda del Grial, y muchos siguiendo a Peladan cerca de Montsegur, pero lo que sabemos es que por desgracia no lo encontraron. Ya, o por suerte. O por suerte, sí, vale. Sí. ¿Le debemos toda esa historia del tesoro de los cátaros y de Montsegur a Peladan? ¿Fue un poco el que era...? No exactamente. Peladan se unió un poco a esa corriente de pensamiento. Allí hubo escritores que hablaron se puso muy de moda el tema de los cátaros, o albigenses, como también se les conoce, y hubo varias obras en ese sentido. Entonces Peladan, digamos, asociando ese gusto que tenía por Wagner y por el mundo medieval y por el Grial medieval, pues digamos que cogió un poco con pinzas de Montsalvat y Montsegur, pues bueno, se pueden parecer un poco, pero me parece una relación un poco forzada. Fue un poco un sueño idealista. Él siempre había adorado, había pensado en el Grial, pero esta propuesta pues quizá es un tanto arriesgada, y que sí que se dejó llevar por otros pensadores de la época que sí creían también que el Grial podía estar en Montsegur. Terminando, ¿tú perteneces a alguna sociedad secreta? No. ¿O no lo dirías? No, además si perteneciera no podría decirlo. Ya. Aunque fuera discreta. Aunque fuera discreta. Vale. No, fuera de bromas, no pertenezco a ninguna sociedad secreta, pero sí que me gusta mucho su filosofía, entender un poco qué significaban, y en este caso, como está relacionado con el arte, pues todavía más. Eso es el poder que ha tenido, quizás siga teniendo, todo este tema del ocultismo, todos estos asuntos de los que aquí tratamos, la magia, el espiritismo, con todo el mundo normal, en este caso con el mundo del arte, ¿verdad? Eso es. ¿Tú crees que algún día se recuperará con toda esta nueva onda de ocultura, ese nuevo...? Bueno, soy muy fan del término cultura. Sí. El término cultura me siento muy identificado. Podríamos decir que Arte y Sociedades Secretas es un libro de ocultura. Sí, señor. Porque obviamente estamos en el momento de recuperar esa cultura de lo oculto, que este término que ha puesto en boga Javier Sierra, y que nosotros desde Mistérica la verdad es que seguimos con mucho interés y nos sentimos identificados en él. Es el momento de la cultura del oculto, la cultura del misterio, y bueno, pues prueba de ello pues son estas publicaciones, no solo mías, sino también de toda una serie de escritores que estamos un poco remando en esa dirección, en la de la cultura. Y dignificando esta serie de temas, como hacéis vosotros, dignificándolo y levantándolo.
Pedro, gracias por estos datos que nos has dado, abriendo puertas hacia esa nueva cultura. Forma de contacto, quiero ver ese mapa otra vez, repítemelo. Pues mira, dos coordenadas, mistérica.net, ¿sí? Ahí es donde se puede ver el mapa, y si tienen los oyentes localizar el libro, en pedroortega.info, ahí se pueden descargar, pueden encontrar donde comprar el libro, y se pueden descargar también un ebook gratuito sobre arte y ocultismo. Perfecto, gracias. Que sigas dignificando todos estos asuntos y que sigamos viajando juntos. Pues será un placer, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre a ti. Un abrazo fuerte. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Canarias. Ahora el momento de hablar un poco de las redes sociales. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Tú tienes sueños y esperanzas? Muchas. Que no nos lo quiten. Vale, cuéntame cómo ha ido la cosa. Bueno, vamos a comentar primero cómo está nuestra pregunta de Twitter. La semana pasada, recordar que formulamos una que era: ¿te has puesto en contacto con el más allá? Hay que decir que mayoritariamente no se han puesto en contacto nuestros oyentes con el más allá, en un 71,9%, pero sí es cierto que se ha originado un pequeño debate entre cuál era la pregunta adecuada. ¿Te has puesto en contacto con el más allá, o más bien se ha puesto en contacto el más allá contigo? Y ha habido experiencias muy interesantes, ¿verdad? Y en este caso nos han contado algunas. Sí, entre ellas está la de Fer, que dice que la noche que falleció su padre oyó que alguien decía su nombre en una sala de espera totalmente vacía y en silencio del hospital. O, por ejemplo, Francisco Javier, que le ocurre una cosa muy curiosa, y es que todas las noches, casi todas las noches, se despierta a las 4:44 de la madrugada. Y no sabe a qué se debe esto. Recopilaremos esas historias y seguramente se las contamos a nuestros oyentes. Y luego esos casos del olor a perfume de los fallecidos, que también han sido bastantes los testimonios que coinciden en haber vivido una experiencia de este tipo. Qué bien. Hoy teníamos otra encuesta. Una encuesta que ya está funcionando al máximo. ¿Serías capaz de vivir sin redes sociales? Un 85% de nuestros oyentes, 85,8%, dicen que sí, serían capaces. No sabemos si lo lo dicen de corazón. Y destacamos, ¿yo? Sí. ¿Serías capaz? Sí, yo creo que sí. Vale. Sí podría.
Vamos a hablar, pues, por ejemplo, de lo que nos ha dicho Francisco Urbano, que él añade otra pregunta muy interesante, Miguel, y es que, bueno, a lo mejor sí sería capaz de vivir sin redes sociales, pero ¿sería capaz el sistema de sobrevivir sin la gran captación de datos? Claro, quizá por eso están. Tenemos 5 ganadores. ¿Los decimos ya? Sí. Venga, no esperamos más. Silvia Hernández, José Andrés Núñez, Santi Guillén, Antonio Martínez de Murcia y Gaia Galleta. Vosotros habéis ganado esta noche los 5 libros. Solo tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Vale, ¿algo más? ¿Qué tal con Pedro Baños? Había muchos comentarios, ¿no? Algunos se han metido con él, ¿no? Sí, no, la verdad es que en general los oyentes estaban muy interesados por todo lo que estaban diciendo, Pedro, y entre los comentarios, bueno, te puedo decir que Jesús Cerrada, por ejemplo, dice algo que muchos oyentes nos han comentado, y es que si pensáramos constantemente en que nos vigilan, pues probablemente no podríamos salir de casa, que el peligro está ahí, es cierto lo que cuenta Pedro, pero si caemos en la paranoia, pues no podríamos tener una vida normal. Sin paranoiarnos hay que estar atentos a esas cosas que pretenden controlarnos. En cambio, pues bueno, pues Rosario, por ejemplo, dice que ella no pertenece a ninguna red social, que nunca ha comprado por internet y que se considera una afortunada por vivir así. O sea, no todo el mundo se suma a la vorágine de las redes sociales. Bueno, hay opiniones... Bueno, para interesar mucho el programa con Pedro, ¿verdad? Sí, y sobre todo ha hecho mucho pensar a los oyentes. Alguno de ellos ya nos ha dicho que esta noche costará dormir. Qué bien, me alegro. Quizás sea ese el motivo o la finalidad que tenemos. Gracias, feliz semana, a seguir cuidándose. Y hasta la semana que viene, prontito. Aquí estaremos. Y termina nuestro tiempo por hoy. Gracias a todos por la escucha. Ha sido un placer sentir que estamos unidos a través de la radio, con esta magia especial de la radio. Llegan nuestros compañeros Carlos Toral y José Luis Aragón para dar las noticias de las 4 y luego las 3 en las Islas Canarias. Os dejamos a hombros de gigantes. A seguir cuidándose, a informarse, a pensar por nosotros mismos. Feliz semana para todos. Os dejamos con un poquito de música y que no nos quiten las ilusiones, ni las fantasías, ni los sueños. Feliz semana, nos encontramos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.